Hola, bienvenidos a Electroprac. En esta ocasión veremos cómo funcionan las fuentes dependientes, que también son llamadas fuentes controladas. Comencemos viendo la diferencia que existe entre las fuentes controladas versus las fuentes no controladas. Aquí tenemos dos fuentes de voltaje. La primera es una fuente de voltaje que lleva un círculo como parte de su simbología, y la segunda es una fuente de voltaje que lleva un rombo como parte de su simbología. La primera es una fuente de voltaje no controlada, en la cual el voltaje entre sus dos terminales permanece fijo sin importar cuál sea la intensidad ni la dirección de la corriente que circula a través de ella. En una fuente de voltaje no controlada, el voltaje entre sus terminales no depende de ningún parámetro de circuito. La segunda es una fuente de voltaje controlada, en la cual el valor del voltaje entre sus terminales está determinado por una tensión o una corriente existente en algún otro lugar del circuito. Aquí tenemos ahora dos fuentes de corriente, en la cual la primera es una fuente de corriente no controlada y la segunda es una fuente de corriente controlada. Para la primera, la intensidad de corriente que circula a través de ella es independiente del valor de voltaje entre sus terminales y de la polaridad del mismo. En una fuente de corriente no controlada, la intensidad de la corriente que circula a través de ella no depende de ningún parámetro de circuito. En la segunda tenemos una fuente de corriente controlada. La intensidad de corriente que circula entre sus terminales está determinada por una tensión o una corriente existente en algún otro lugar del circuito. Veamos más a detalle cómo funcionan y cómo se clasifican estas fuentes controladas o dependientes. Aquí tenemos dos fuentes controladas de voltaje. En la primera tenemos que el voltaje está determinado por la multiplicación de dos parámetros, K por Vx, donde K es la ganancia de voltaje y Vx es un voltaje de control que se encuentra en algún lugar del circuito al que pertenece esta fuente dependiente o dentro de otro circuito. En esta segunda fuente de voltaje tenemos que el voltaje entre sus terminales está determinado por la multiplicación de dos parámetros, R por I sub phi, donde R es la transresistencia de la fuente y la corriente I sub phi es una corriente de control que se puede encontrar en una rama del circuito al que pertenece esta fuente dependiente o en una rama de algún otro circuito. La primera es una fuente de voltaje controlada por voltaje y la segunda es una fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí tenemos ahora dos fuentes de corriente. La primera es una fuente de corriente controlada por corriente, donde el valor de la corriente que circula a través de ella está determinado por la multiplicación de dos parámetros, K por I sub phi, donde K es la ganancia de corriente y la corriente I sub phi es una corriente de control que se encuentra en algún lugar del circuito al que pertenece esta fuente o en alguna rama de otro circuito. La segunda es una fuente de corriente controlada por voltaje, en la cual los parámetros G y Vx determinan el valor de la corriente que circula a través de ella. G llegaría a ser la transconductancia de la fuente, que es un parámetro exclusivamente de la fuente, y Vx es un voltaje de control que puede encontrarse en algún lugar del circuito donde pertenece esta fuente o en algún lugar de otro circuito. Para comprender más acerca del funcionamiento de estas fuentes, les invito a ver los siguientes videos donde realizaremos la simulación de cada una de ellas. Cualquier consulta les estoy leyendo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. No se olviden en darle like al video, compartirlo y de suscribirse si aún no lo han hecho. Hasta pronto.